Faustina Kowalska recibió el mensaje que puede cambiar tu alma. Jesús lo dejó para ti. Rosario Echeverría nos da a conocer el mensaje que el Hijo de Dios le dio a esta santa religiosa polaca. Abre tu corazón y recibe la Divina Misericordia. Bienvenidos hermanos a este programa de la Divina Misericordia. Hoy hablaremos de las obras necesarias que nos llevan al cielo. Son obviamente las obras de misericordia espirituales y corporales. ¿Y por qué vuelvo a repetir este tema? Porque tristemente lo olvidamos constantemente en nuestra vida diaria. En nuestro acelere de cada día, haciendo tantas cosas, se nos olvida ser pacientes, se nos olvida perdonar, se nos olvida ayudar, ser misericordiosos. Recordemos que la quinta bienaventuranza es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia o alcanzarán misericordia. Y tristemente en nuestra vida diaria nosotros sabemos lo importante que es ser misericordiosos, pero lo olvidamos. Entonces tenemos que tratar de esforzarnos para practicar las obras de misericordia de forma heroica. Empezar de a poquito, ¿sí? Si yo antes era muy impaciente y enojona y de todo perdía la paciencia y gritaba y decía cosas, y empezar a dominar ese enojo, esa falta de amor hacia los demás, esa falta de paz en el corazón, empezarla a dominar y de a poquito ir cerrando la boca y no decir y no enojarme, y mejor rezar, pedirle ayuda a nuestra Madre del Cielo, a Jesús, que nos ayude, a nuestro ángel de la guarda, a Santa Faustina, ¿sí? Que nos vayan ayudando cada día para ir de poquito a poquito mejorando, porque realmente es algo difícil en nuestra vida diaria. Pero tenemos que esforzarnos en practicar estas virtudes, esta virtud de ser misericordiosos siempre, siendo humildes, mansos, pacientes, y practicar hacer las obras de misericordia siempre por amor a Dios. Que Dios sea el centro de nuestra vida, que nuestra vida gire alrededor de Él, que todo lo que padezcamos, vivamos y Él permita en nuestra vida diaria, lo vivamos con paz, con alegría, con mansedumbre, con humildad, sabiendo que es lo que su mano nos da cada día. Era lo que Jesús le decía a Faustina: acepta con paz y con alegría todo lo que mi mano te dé. Es lo que Él nos da cada día en nuestra vida diaria. A veces sufrimientos, a veces problemas, a veces enfermedades, a veces alegrías, de todo. Es lo que Él nos da en su divina providencia cada día. Pero nosotros estar atentos para ser misericordiosos, siempre y en todas partes. Así se lo pedía Jesús a Santa Faustina. Lo decía en el párrafo 742. Le decía la importancia de ser siempre misericordiosa. Y es lo que nos pide a nosotros, porque de verdad lo sabemos y el corazón y la conciencia nos hacen sentir mal cuando no somos misericordiosos, cuando fallamos. Pero tenemos que tratar de mejorar y de practicar estas obras de misericordia constantemente, de a poquito en poquito, ir mejorando cada día. Aunque es difícil, con la ayuda de Dios lo podremos hacer. Solitos no podemos, pero con Él sí lo lograremos. Porque para ser santos, para entrar al cielo hay que ser santos. Y para ser santos hay que practicar las obras de misericordia de forma heroica, ¿sí? Y nosotros necesitamos practicar, hacer las obras de misericordia, porque esto nos va a ayudar, estas obras nos ayudarán, nos llevarán al cielo. Y así podremos obtener esta quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Y Jesús le decía a Faustina en el párrafo 742, hija mía, si por medio de ti exijo a los hombres el culto a mi misericordia, tú debes ser la primera en distinguirte por la confianza en mi misericordia. O sea, siempre confiar en Él. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. Y luego le dice, te doy 3 formas de ejercer misericordia al prójimo.
La primera con la acción, la segunda con la palabra y la tercera la oración. En estas tres formas está contenida la plenitud de la misericordia y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí. De este modo el alma alaba y adora mi misericordia. Y luego al final de este párrafo le dice, a través de esta imagen concederé muchas gracias a las almas. Ella ha de recordar a los hombres las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Entonces, aunque nosotros digamos que tenemos mucha fe en Dios, creemos en Él, pero no somos misericordiosos y no nos preocupa ayudar a los demás, ni amar a los demás como Jesús nos ama, que es el mandamiento más importante, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Dios nos ama. O sea, el segundo mandamiento es amar al prójimo como Dios nos ama o como nos amamos a nosotros mismos. Y eso quiere decir que si nosotros nos perdonamos a nosotros mismos nuestros errores, así tenemos que perdonarles a los demás sus errores, sus fallas, sus carencias, sus miserias. Y amar al prójimo, amar a todos los que nos rodean, especialmente a los más cercanos en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela, en lo que Dios nos vaya poniendo cada día cercanos a nosotros, amarlos con sus miserias, con sus fallas, con sus pecados. Así Jesús será siempre misericordioso con nosotros, porque nosotros somos misericordiosos con los demás por amor a Él. ¿Sí? Entonces, ya vimos cómo Jesús le pide a Faustina que siempre practique las obras de misericordia espirituales y corporales. Él se las dice con la acción, la palabra y la oración. Ahí se encierran las obras de misericordia espirituales y corporales, ¿sí? Y dice que es la única forma de mostrar el amor a Dios es amando, siendo misericordiosos a los demás. Si no, la fe, por fuerte que sea, sin obras, es inútil, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros que ser siempre misericordiosos y de esa forma alabar y adorar la misericordia de Dios. Y es el testimonio irrefutable del amor hacia Dios. Entonces, de verdad, no podemos excusarnos ni justificarnos, ni decir no tengo tiempo, estoy apurado, porque a veces nos pasa, alguien nos pide en la calle una limosna y estamos apurados, tenemos prisa y no tengo, porque no puedo, no quiero buscar o no me doy el tiempo de buscarlo, ¿sí? Y no ayuda a esa persona que a lo mejor era lo que necesitaba para comer ese día. O si se lo doy, a lo mejor se lo doy de mala gana, enojada, y no con amor o por amor a Dios. Entonces, así como nosotros somos misericordiosos, Jesús será misericordioso con nosotros. O sea que tenemos que hacerlo siempre. Es lo que Jesús nos pide. Y nos van a llevar al cielo estas obras de misericordia que practicaremos por amor hacia Él. Vamos a recordarlas. Las obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar y cuidar al enfermo con cariño. Yo le agrego con cariño, con amabilidad, con paciencia. Visitar a los presos, dar posada al peregrino y enterrar a los difuntos, de forma cristiana. Y las obras de misericordia espirituales: enseñar al que no sabe con paciencia, con paz en el corazón, no con enojo, no con gritos, que es lo que a veces hacemos. Dar buen consejo al que lo necesita. Corregir al que se equivoca, amablemente. Perdonar las ofensas. Eso es algo que nos cuesta mucho, muchas veces lo olvidamos, queremos que Jesús nos perdone, es lo que le pedimos siempre en el Padre Nuestro, y vamos a confesarnos y le pedimos perdón arrepentidos, pero no perdonamos a los demás. Y eso es algo muy grave. ¿Cómo le vamos a pedir perdón a Jesús? Le vamos a pedir que Él nos perdone en la confesión. Si yo no perdono a alguien en mi vida, en mi familia, alguien que me ha hecho algo grave, por eso es tan importante. Luego, consolar al triste, ser pacientes con los defectos de los demás y rezar por vivos y difuntos. Y vamos a ver, pues, las situaciones que vivía Faustina, que Jesús le permitía que viviera cada día,
para practicar las obras de misericordia y nos sirven de ejemplo para nosotros. Porque de verdad, si vamos a llegar al juicio particular ante Dios, en el momento de nuestro fallecimiento, de nuestra muerte terrenal, y llegar a nuestra presencia ante Dios, las obras de misericordia nos van a ayudar, van a estar a favor nuestro, nos van a ayudar en este juicio particular. Por eso es tan importante practicarlas, hacerlas con amor y por amor a Dios. Vamos a leer en el párrafo 20, Faustina escribe: poco después me enfermé. La querida Madre Superiora me mandó de vacaciones junto con otras 2 hermanas a Skolimov, muy cerquita de Varsovia. En aquel tiempo le pregunté a Jesús, ¿por quién debo rezar todavía? Y me contestó que la noche siguiente me haría conocer por quién debía rezar. Y entonces ella escribe: vi al ángel de la guarda, que me dijo seguirlo. En un momento me encontré en un lugar nebuloso, lleno de fuego, y había allí una multitud de almas sufrientes. Estas almas estaban orando con gran fervor, pero sin eficacia para ellas mismas. Solo nosotros podemos ayudarlas. Las llamas que las quemaban a mí no me tocaban. Mi ángel de la guarda no me abandonó ni por un solo momento. Pregunté a estas almas cuál era su mayor tormento, y me contestaron unánimemente que su mayor tormento era la añoranza de Dios. Vi a la Madre de Dios que visitaba a las almas en el purgatorio. Las almas llaman a María la estrella del mar. Ella les trae alivio. Deseaba hablar más con ellas. Sin embargo, mi ángel de la guarda me hizo seña de salir. Salimos de esa cárcel de sufrimiento. Oí una voz interior que me dijo: mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige. A partir de aquel momento, me uno más estrechamente a las almas sufrientes. O sea, Faustina nos narra aquí cómo ella fue llevada al purgatorio y vio a estas almas sufrientes que su mayor sufrimiento era la añoranza de Dios. O sea, ellas querían estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque lo habían visto en el momento de su juicio particular y ellas mismas se habían dado cuenta que no estaban preparadas para entrar a la gloria eterna, que su vestido no estaba blanco impecable, porque no se habían preparado para la presencia, para llegar al encuentro con Dios. Entonces ellas mismas se daban cuenta que tenían que ir a purificarse al purgatorio, y la justicia de Dios lo exige, porque solamente al cielo se puede entrar siendo santo. Entonces, cuando no estamos listos, impecables, nuestra alma no está preparada, impecable para llegar a Dios, pues toca el purgatorio. Y gracias a Dios, esta obra de misericordia de parte de Dios para nosotros, el purgatorio, porque así nos purificamos. Pero esas almas sienten añoranza de Dios, lo desean volver con Él, porque ya lo vieron y quieren volver con Él. Su alma necesita volver con Dios. Y solo ellas solitas no pueden hacer nada por ellas mismas. Necesitan de nuestras oraciones, de que ofrezcamos la Santa Misa por ellas, de que mandemos a hacer misas por ellas, especialmente una Santa Misa por cada alma, para que todo el valor del sacrificio de Jesucristo en la cruz sea para esa alma. ¿Sí? Entonces, ofrecer nuestros rosarios, nuestras enfermedades, sufrimientos, sacrificios, todo lo que podamos, para ayudar a las almas del purgatorio, de nuestros antepasados. Así ayudaremos también en la conversión de nuestras generaciones presentes, que a lo mejor han heredado esta herencia de falta de amor a Dios. ¿Sí? Así como uno hereda las cosas genéticas del cuerpo, pues a veces heredamos las consecuencias de la falta, del pecado de nuestros antepasados, las consecuencias de sus pecados. ¿Sí? Y a lo mejor, si mandamos a hacer misas por las almas de nuestros familiares difuntos, antepasados, pues eso ayudará a que ellos suban pronto de nivel y puedan entrar pronto al cielo. Puedan ir elevándose, saliendo del purgatorio profundo, ir subiendo hasta llegar al cielo. Y eso, ellas van a ser siempre intercesoras ante Dios por nosotros. Siempre van a estar agradecidas hacia nosotros, a quienes recemos y ofrezcamos nuestra vida diaria por ellas. Eso va a ser una gran ayuda para nosotros
y para nuestros seres queridos que viven a lo mejor alejados de Dios hoy en día, por la herencia del pecado que ellos cometieron, de las faltas que ellos cometieron. Así que es una ayuda mutua. Nosotros rezamos por ellas, ofrecemos actos de misericordia por ellas, ellos interceden por nosotros. Y así nos ayudamos en esta iglesia que es la comunión de los santos. La iglesia triunfante, la iglesia militante y la iglesia purgante. Y nos ayudamos entre todos para llegar pronto a la gloria de Dios. Luego vemos qué más nos dice Faustina en el párrafo 58. Dice: una noche vino a visitarme una de nuestras hermanas, que había muerto hacía 2 meses antes. Era una de las hermanas del primer coro. La vi en un estado terrible, toda en llamas, la cara dolorosamente torcida. La visión duró un breve instante y desapareció. Un escalofrío traspasó mi alma, y aunque no sabía dónde sufría, en el purgatorio o en el infierno, no obstante redoblé mis plegarias por ella. La noche siguiente vino de nuevo, pero la vi en un estado aún más espantoso, entre llamas más terribles. En su cara se notaba la desesperación. Me sorprendí mucho que después de las plegarias que había ofrecido por ella, la vi en un estado más espantoso y pregunté: ¿no te han ayudado nada mis rezos? Me contestó que no le ayudaron nada mis rezos y que no le iban a ayudar. Y pregunté: ¿y las oraciones que toda la congregación ofreció por ti tampoco te han ayudado? Me contestó que nada, aquellas oraciones fueron en provecho de otras almas. Y le dije: si mis plegarias no te ayudan nada, hermana, te ruego que no vengas a verme. Y desapareció inmediatamente. Sin embargo, yo no dejé de rezar. Después de algún tiempo volvió a visitarme de noche, pero en un estado distinto. No estaba entre llamas, como antes, y su rostro era radiante. Los ojos brillaban de alegría, y me dijo que yo tenía el amor verdadero al prójimo, que muchas almas se aprovecharon de mis plegarias, y me animó a no dejar de interceder por las almas que sufrían en el purgatorio. Y me dijo que ella no iba a permanecer ya por mucho tiempo en el purgatorio. Los juicios de Dios son verdaderamente misteriosos. Bueno, pues vemos esta hermana, lo que nos narra Faustina, esta religiosa que era del convento de Faustina, que se le aparece a Faustina a los poquitos días de haber fallecido, y Faustina la ve en un estado terrible. O sea, Faustina llegó a pensar que no sabía si estaba en el purgatorio o en el infierno, de lo mal que la vio. Y pensemos, si ella era una religiosa y así de mal estaba en el purgatorio, en ese estado tan terrible de sufrimiento, pues ¿qué nos quedará a nosotros? Por eso es tan importante, de verdad, practicar las obras de misericordia y estar preparados para el encuentro con Dios. Lo mejor, obviamente, es vivir en estado de gracia, ¿sí? Siempre en estado de gracia. Estar preparados para el encuentro con Dios, permitiendo que Jesús reine en nuestro corazón, confesándonos, acercándonos a la confesión por lo menos una vez al mes, por lo menos, y si es necesario antes, hacerlo. Si se puede cada 15 días, mejor. Bueno, pero esta religiosa estaba así, y Faustina empezó a ofrecer sus oraciones por ella, sus plegarias, la Santa Misa, pero la religiosa se le volvió a aparecer en un estado peor, ¿sí? ¿Por qué? Porque la justicia divina exige que esa alma se purificara un tiempo. Bueno, pero las oraciones que ofreció Faustina no se perdieron, la aprovecharon otras almas. Entonces, nunca desistamos de rezar por las almas del purgatorio, ya sea por nuestros familiares, conocidos, amigos, o por almas del purgatorio en general, porque Dios sabe quién necesita. A lo mejor las más olvidadas podemos ofrecer, ¿sí? Y si a veces nos acordamos o soñamos con alguna persona que falleció hace muchos años o hace poco, recemos por ella y ofrezcamos la Santa Misa por ella, para que así vayamos ayudando a que esa alma pueda ir subiendo y saliendo del purgatorio y pueda entrar pronto a la gloria de Dios. Será nuestra gran intercesora. Y ya vieron ustedes como Faustina dice que al poco tiempo ella siguió rezando por esta religiosa y al poco tiempo se le apareció ya en un estado resplandeciente, radiante y con la cara feliz, porque ya pronto iba a entrar al cielo. Y la misma religiosa le dijo que sus oraciones no se habían perdido, que habían sido en provecho de otras almas. Entonces, por eso, nosotros deberíamos de rezar y ofrecer constantemente nuestra vida diaria por las almas del purgatorio.
Todo nuestro padecer, nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, la Santa Misa, las oraciones, la adoración al Santísimo, todo lo que podamos. Porque de verdad será una gran ayuda para ellas y ellas serán unas grandes intercesoras para nosotras, ante Dios. Luego Faustina vuelve a escribir en el párrafo 253. No juzgar nunca a nadie, para los demás tener el ojo indulgente y para mí severo. Relacionar todo a Dios y en mis propios ojos sentirme lo que soy, es decir, la más grande miseria y la nulidad. En los sufrimientos, estar paciente y tranquila, sabiendo que con el tiempo todo pasará. O sea, aquí nos estás enseñando, Faustina, cómo ser misericordiosas con los demás, con esto de que nos encanta juzgar a los demás, criticar, y a veces sin saber, o a veces sabiendo, la gente calumnia, la gente difama, la gente juzga, critica, así somos, tristemente. Criticamos, pensamos mal de los demás, juzgamos, hablamos mal, y a lo mejor estamos difamando, y a lo mejor estamos haciendo que los demás piensen mal de esa persona, y estamos mal, y estamos equivocados. Entonces, cuidado, porque nuestra lengua hay que tenerla bien dominada, porque esto es una grave falta de amor al prójimo, grave falta de amor al prójimo. Por eso es tan importante saber y ser prudentes en lo que decimos, y no hablar y no tener la lengua larga, porque muchas veces ni nos preocupa, y más cuando estamos entre mujeres y platicamos y contamos y los chismes, y cuidado, porque eso no nos va a ayudar en la entrada al cielo, al contrario, va a ser un obstáculo para nuestra presencia ante nuestro juicio particular. Así como las obras de misericordia nos llevarán al cielo, cuando hacemos obras que desprestigian a los demás y criticamos y nos burlamos, y como dicen hoy en día el bullying, todo eso es algo muy grave, ofendemos gravemente a Dios y a esa persona. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que decimos, porque eso no nos va a ayudar a entrar al cielo, al contrario, nos va a hacer estar más tiempo en el purgatorio, si es que la libramos. Bueno, son consejos que nos da Faustina. Nunca juzgar, mejor ser misericordiosos, indulgentes, exigentes con uno mismo y ser pacientes con los demás y misericordiosos con los demás. Luego describe Faustina, en el párrafo 285, una vez vine a mi celda y estaba tan cansada que antes de comenzar a desvestirme, tuve que descansar un momento, y cuando estaba desvestida, una de las hermanas me pidió que le trajera un vaso de agua caliente. A pesar del cansancio me vestí rápidamente y le traje el agua que deseaba, aunque de la cocina a la celda había un buen trecho de camino y el barro llegaba a los tobillos. Al entrar en mi celda, vi un copón con el Santísimo Sacramento y oí esta voz: «Toma este copón y llévalo al tabernáculo». En un primer momento vacilé, pero me acerqué y cuando toqué el copón oí estas palabras: «Con el mismo amor con que te acercas a mí, acércate a cada una de las hermanas y todo lo que haces a ellas, me lo haces a mí». Después de un momento me di cuenta de que estaba sola. Pues Faustina aquí nos cuenta de esta otra opción, de esta otra oportunidad que Jesús le dio a ella para ser misericordiosa. Por eso ella practicaba las obras de misericordia en grado heroico. Ella estaba agotada. Faustina estaba enferma, tenía tuberculosis. No era una mujer sana y estaba agotada ese día. Y ya se estaba desvistiendo, y se había desvestido para meterse a la cama. ¿Sí? Y resulta que oyó que una hermana la llamaba y le pedía agua, que le trajera agua caliente. Entonces ella rápido se vistió y rápido fue a la cocina y tuvo que salir afuera, a la intemperie, y hacía frío, ¿sí? Y dice que había barro, o sea, a lo mejor hasta nieve había, porque pues Polonia en el invierno hace mucho frío. Y ella fue por el agua y se la llevó y la atendió. Y por eso luego Jesús pues la premió. Cuando entró a su cuarto, vio un copón, pues que ahí estaba el Santísimo Sacramento del altar, o sea, estaba Jesús ahí vivo, en la Eucaristía, y Jesús y le dijo:
toma este copón y llévalo al tabernáculo. Y Faustina se acercó a tomar el copón. Y conforme se iba acercando, Jesús le dijo que con este mismo amor que ella se acercaba a él, con ese mismo amor se tenía que acercar a cualquiera de las hermanas del convento para ayudarla en el momento en que cada quien se lo pidiera. Así es como deberíamos de nosotros comportarnos, porque Jesús se encuentra en cada una de ellas, en cada prójimo, en cada persona que está a nuestro alrededor. Ahí está Jesús, ¿sí? Y Él quiere que lo tratemos con todo el amor, como trataríamos el copón con el Santísimo Sacramento adentro. Claro que nosotros no andamos tocando el copón ni llevándolo, pero con todo el amor, como lo trataríamos a Él, tratar a las personas, a todos los que Jesús nos pone a nuestro lado cada día. Eso de verdad es ser misericordiosos, amando al prójimo como Dios nos ama. Luego dice Faustina en el párrafo 519. Por la noche, 518. En víspera del Día de los Difuntos, cuando al atardecer fui al cementerio, que estaba cerrado, pero entreabrí un poco la puerta y dije, si desean, queridas almas, alguna cosa, la haré con gusto, dentro de lo que me permita la regla. Entonces oí estas palabras, cumple la voluntad de Dios. Nosotras somos felices en la medida en que hemos cumplido la voluntad de Dios. Y por la noche aquellas almas vinieron y me pidieron orar. Recé mucho por ellas. Mientras la procesión volvía del cementerio, vi una multitud de almas que junto con nosotras iban a la capilla. Rezaban junto con nosotras. Recé mucho porque tenía el permiso de las superioras. Y por la noche volvió a visitarme un alma que ya había visto anteriormente, pero esa alma no me pidió oraciones, sino que me reprochó que antes yo era muy vanidosa y soberbia, y ahora intercedes tanto por otros, teniendo aún algunos defectos. Y contesté que había sido muy soberbia y vanidosa, pero que ya me confesé e hice penitencia por mi estupidez y confío en la bondad de mi Dios. Y si ahora caigo, es más bien involuntariamente y nunca con premeditación, aunque sea en la cosa más pequeña. Sin embargo, aquella alma empezó a hacerme reproches. ¿Por qué no quieres reconocer mi grandeza? Todos me reconocen por mis grandes obras. ¿Por qué solamente tú no me das gloria? Entonces vi que en aquella figura estaba Satanás. Y dije, a Dios mismo es debida la gloria. Lárgate, Satanás. Y de inmediato esa alma cayó en un abismo, horrible, inconcebible, indescriptible. Y dije a aquella miserable alma que yo se lo diría a toda la iglesia. Bueno, pues Faustina primero fue al cementerio y ahí fue y le dijo a las almas, como ella pues tenía el don de poder verlas cuando Dios se lo permitía, y les dijo, ¿qué es lo que quieren que haga por ustedes? Díganme lo que quieran. Y entonces las almas dijeron pues que rezara por ellas y ellas le dijeron que lo más importante es vivir la voluntad de Dios, hacer siempre la voluntad de Dios. Eso es lo que más agrada a Dios, ¿sí? Y es lo que ellas decían que eran felices dependiendo en cuanto hubieran vivido la voluntad de Dios. Y era lo que recomendaban a Faustina y a nosotros. Y luego Faustina dice que en la noche, cuando venían de regreso la procesión de las religiosas, desde el cementerio venían todas las almas del purgatorio acompañándolas, ¿sí? Obviamente las otras religiosas no las veían, pero ella sí. Y veía que todas estas almas venían con ella, pues rezando, ¿sí? Y Faustina pues rezaba por ellas. Pero en eso se le apareció un alma que le empezó a reprochar. Bueno, un espíritu que le empezó a reprochar. Y le decía que cómo ella podía estar intercediendo y rezando por los demás si era tan vanidosa y tan soberbia. Y Faustina le dijo que antiguamente era así muy vanidosa y soberbia, pero que ya se había confesado y que ahora hacía todo su esfuerzo por no serlo, y que si caía era involuntariamente, no con la premeditación de hacerlo. Que esto es muy importante, que cada acción que hagamos a Dios le agrada que sea siempre con buena intención en el corazón, ¿sí? Si hacemos una cosa grande, grandiosa, pero sin buena intención en el corazón y solo por vanagloria, eso no agrada a Dios. Tiene que ser siempre por amor a Dios. Todo lo que hagamos y lo que le hagamos a quien le hagamos, todo tiene que ser por amor a Dios. Entonces,
tener esta pureza de intención es tan importante, porque eso es lo que le agrada a Dios. Hagamos cositas pequeñas cada día, el quehacer de la casa, el ayudar a los demás en lo que sea necesario, todo por amor a Dios. Nunca por nuestra vanagloria ni soberbia ni para que los demás nos aplaudan, porque tristemente caemos mucho en eso. Ahí ya no es obra de misericordia. Luego, Faustina dice en el párrafo 632, cuando me despedía de las hermanas estaba ya por partir. Una de las hermanas me pidió mucho que la perdonara por haberme ayudado tan poco en mis deberes, y no solamente por no haberme ayudado en mis deberes, sino que por haber tratado siempre de hacerme los difíciles. Sin embargo, yo dentro de mí la consideraba mi gran bienhechora, porque me había ejercitado en la paciencia. Me ejercitaba hasta tal punto que una de las hermanas de mayor edad se expresó así: Sor Faustina es estúpida o santa, porque a decir verdad, una persona normal no soportaría que alguien le llevara siempre la contraria. Yo, sin embargo, me acercaba siempre a ella con amabilidad. Aquella hermana se empeñaba tanto en hacerme difícil el cumplimiento de mis deberes, que a pesar de mis esfuerzos, más de una vez consiguió estropear algo de lo que estaba bien hecho, como ella misma confesó en la despedida, pidiéndome 1000 disculpas. Sin querer analizar sus intenciones, tomé la cosa como una prueba de Dios. O sea, imagínense el grado de paciencia y de perdón que tenía que practicar Faustina. O sea, de que una religiosa la molestaba en sus quehaceres, no le dejaba hacer bien sus quehaceres, la molestaba. Y quizás le iba deshaciendo lo bien que ella hacía sus quehaceres, sus obligaciones en el convento. Sí, por eso el día que Faustina se iba a ir a otra casa, de la misma congregación, pero a otro convento, a otra casa, esta religiosa le pidió perdón. Porque le dijo, perdóname porque te hice la vida tan difícil. Y por eso Faustina dice, una de las otras religiosas mayores que veía esta situación decía, o Faustina es santa o es estúpida. Porque nadie puede aguantar, una persona normal no puede aguantar que otra le esté molestando tanto todo el tiempo. Y deshaciéndole y molestando y haciéndole siempre mala intención hacia ella. Y Faustina dice que ella la trataba con amabilidad. Se acercaba a ella con amabilidad y la veía más bien como la oportunidad que Dios le daba para ella ejercitar la paciencia. Así es como nosotros deberíamos de ser pacientes. En vez de enojarnos y gritar y a veces pelearnos, pues saber que es una oportunidad que Dios nos está dando para ser misericordiosos y pacientes con los defectos de los demás, con las fallas de los demás. De verdad, por eso es tan importante. Y Faustina era una persona como nosotros, que se esforzó con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, a ir por ese camino de santidad. Por eso nosotros lo podremos hacer con la ayuda de Dios y de la Santísima Virgen María. Solitos no podemos, pero con ellos sí. Nuevamente dice Faustina en el párrafo 756. Hoy traté de hacer todas mis prácticas de piedad antes de la bendición porque me sentía más enferma que de costumbre. Por eso, una vez terminada la bendición, me acosté, pero al entrar en el dormitorio, de repente conocí dentro de mí que debía ir a la celda de Sor N. Ella no pone el nombre, porque ella necesitaba ayuda. Entré enseguida en aquella celda y Sor N me dijo: «Oh, qué suerte que Dios la ha traído aquí, hermana». Y hablaba con una voz tan bajita que apenas la oía, y me dijo: «Hermana, tráigame por favor un poco de té con limón, porque tengo muchísima sed y no puedo moverme por sufrir mucho». Y efectivamente sufría mucho y tenía mucha fiebre. La atendí y con ese poquito de té apagó sus labios sedientos. Cuando entré en mi celda, un gran amor de Dios envolvió mi alma y comprendí cuánto había que hacer caso a las inspiraciones interiores y seguirlas fielmente, y la fidelidad a una gracia atrae otra. Entonces Faustina nos dice pues que ella se sentía mal, estaba cansada y estaba enferma, pues más que de costumbre, se sentía más mal que de costumbre, ¿sí? Y terminando todo, entró al dormitorio y de repente conoció, o sea, sintió en su interior esta inspiración divina que le hacía ir a ayudar a una religiosa que estaba un poco más enferma que ella y que le pidió que por favor le llevara un té de limón caliente.
Entonces Faustina fue, se lo preparó, pero con todo lo mal que ella se sentía. En vez de decir, no, yo me quedo en cama, yo estoy enferma, a mí que me cuiden, no, ella dijo, hay alguien más enfermo que yo y lo voy a ayudar. Y así fue como lo hizo. Y ella dice que después que lo hizo y que regresó a su cuarto, sintió en su corazón, la envolvió en su corazón el gran amor de Dios. Porque dice que una gracia, cuando correspondemos a una inspiración divina, Dios nos colma de una gracia especial, ¿sí? De su amor, de una gracia especial. En agradecimiento por habernos humillado, por habernos puesto en último lugar nosotros y atender a alguien más necesitado que nosotros. Para que seamos nosotros siempre los últimos en todo y siempre pensemos en cómo ayudar a los demás. Luego dice Faustina en el párrafo 864, hoy ha venido a verme una señorita y me he dado cuenta de que sufría no tanto del cuerpo como del alma. La he reconfortado como he podido, pero mis palabras de consuelo no han sido suficientes. Era una pobre huérfana que tenía el alma inmersa en la amargura y en el dolor. Ha desnudado su alma delante de mí y me ha revelado todo. He comprendido que en ese caso las palabras de simple consuelo eran insuficientes. He rogado ardientemente al Señor por aquella alma y he ofrecido a Dios mi alegría para que se la dé a ella y a mí me quite toda sensación de gozo. Y el Señor ha escuchado mi plegaria, a mí me ha quedado el alivio de que ella ha sido consolada. O sea, Faustina la fue a visitar una persona, una jovencita que estaba muy triste, muy desconsolada, sufriendo mucho. Faustina la escuchó y dijo que sus palabras no le servirían de nada, de consuelo a esta pobrecita persona. Entonces ella le ofreció a Dios su gozo, su alegría, para que se lo diera a ella, a esta pobrecita persona que sufría tanto, y que su dolor se lo pasara a Faustina. Pero así ella fue como escuchó el sufrimiento y el dolor, y es importante consolar al triste. A veces no podemos con palabras, quizás sí con oraciones, quizás sí ofreciendo nuestro rosario por ellas, y ofreciendo, como dijo Faustina, su alegría, su gozo, dándoselo a Jesús para que se lo diera a esa pobre persona, y ella sentir ese dolor en su corazón. Así es como podríamos hacerlo nosotros cuando queremos consolar a alguien que quizás no hay forma de hacerlo en forma humana, pues con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios podemos hacer intercambio. Luego dice Faustina, el médico, en el párrafo 1029, el médico no me permitió ir a la pasión a la capilla, a pesar de que lo deseaba ardientemente, pero he rezado en mi propia habitación. Entonces oí el timbre en la habitación contigua, y entré y atendí a un enfermo grave. Al regresar a mi habitación aislada, de pronto he visto al Señor Jesús que me ha dicho, hija mía, me has dado una gran alegría, más grande haciéndome este favor que si hubieras rezado mucho tiempo. Contesté, si no te he atendido a ti, oh Jesús mío, sino a este enfermo. Y el Señor me contestó, sí, hija mía, cualquier cosa que haces al prójimo me la haces a mí. O sea, Faustina no pudo ir a la capilla, era en la época de Semana Santa, para ir a la pasión de Jesús. Y a pesar de que ella tanto lo deseaba, ella no pudo y se tuvo que quedar en su habitación. Entonces en eso oyó el timbre de otra persona que estaba tocando el timbre, un enfermo, y ella fue a atenderlo, ¿sí? Y entonces Jesús le dice, me has dado una alegría más grande haciéndome este favor que si hubieras rezado mucho tiempo. Por eso es tan importante hacer oración, pero también hacer acción, practicando las obras de misericordia. O sea, la oración es importantísima porque rezamos por la conversión de los demás, ¿sí? O por las almas del purgatorio. Pero también tenemos que hacer estas obras de misericordia corporales, ayudando a los necesitados, siempre que nos lo pidan. Y Jesús le dice, cualquier cosa que hagas a tu prójimo, me la haces a mí. Y esto lo tenemos que tener siempre muy claro. Cualquier cosa buena o mala que le hacemos a alguien, se la estamos haciendo directamente a Jesús. Por eso es tan importante hacer obras de misericordia, porque se la estamos haciendo a Él. A Él que está en la persona a quien le hacemos esa obra de misericordia.
Y esta vez, en párrafo 1316, dice Jesús: Hija mía, necesito sacrificios hechos por amor, porque solo estos tienen valor para mí. Es grande la deuda del mundo contraída conmigo. La pueden pagar las almas puras con sus sacrificios, practicando la misericordia espiritualmente. Y en el párrafo 1317 dice: Comprendo tus palabras, Señor, y la grandeza de la misericordia que ha de resplandecer en mi alma. Y Jesús le dice: Sé, hija mía, que lo comprendes y haces todo lo que está en tu poder, pero escríbelo para muchas almas que a veces se afligen por no tener bienes materiales, para practicar con ellos la misericordia. Sin embargo, el mérito mucho más grande lo tiene la misericordia espiritual, que no necesita ni autorización ni granero, siendo accesible a cualquier alma. Si el alma no practica la misericordia de alguna manera, no conseguirá mi misericordia en el día del juicio. O, si supieran acumular los tesoros eternos, no serían juzgadas, porque su misericordia anticiparía mi juicio. O sea, esto está muy importante. Este párrafo es súper importante. Que nosotros, nuestras obras de misericordia van a ir con nosotros a nuestro juicio particular. Y entonces nos ayudarán para que así Jesús no sea tan severo en su juicio con nosotros. Esto es súper importante. Y por eso Jesús le dice que él sabe que Faustina lo sabe, pero que tiene que escribirlo y darlo a conocer a los demás. Porque dice que hay mucha gente que se aflige porque no sabe y no obtiene dinero para hacer obras de misericordia, o no tiene la oportunidad de hacer obras de misericordia. Pero dice, las mayores obras de misericordia son las espirituales, y la oración por la conversión de las almas, y por las almas del purgatorio. Y si estoy enfermo, puedo ofrecer mi sufrimiento por la conversión de los demás. Y eso es una obra de misericordia valiosísima a los ojos de Dios. Y en vez de reclamar y quejarme en mi enfermedad, estar contenta y feliz y ofrecerlo por la conversión de los demás. ¿Sí? Y cualquier obra de misericordia espiritual, dar un buen consejo, ser paciente con los defectos de los demás, perdonar, enseñar al que no sabe, todo lo que podamos hacer espiritualmente lo podemos hacer aunque no tengamos los bienes materiales, y nos va a ayudar a la entrada al cielo. Y así Jesús no va a ser tan severo con nosotros, porque nuestras obras de misericordia nos acompañarán si las hacemos por amor a Él y con amor al prójimo, reconociendo que Jesús está en el prójimo. Luego dice Faustina, en el párrafo 1587, una vez atendí a los enfermos, una hermana tan negligente en su trabajo que verdaderamente era necesario mortificarse bastante. Un día decidí decirlo a las superioras, pero oí en el alma una voz: soporta pacientemente, lo dirá otra persona. Sin embargo, tal servicio continuó todo el mes. Cuando ya podía bajar un poco al refectorio y al recreo, oí en el alma estas palabras: ahora otras hermanas hablarán de la negligencia en el servicio de esa religiosa, pero tú cállate y no intervengas en este asunto. En ese mismo instante empezó una discusión bastante áspera sobre esa hermana, pero ella no logró encontrar nada en su defensa, y todas las hermanas a coro decían: enmiéndese, hermana, y atienda mejor a los enfermos. Conocí que a veces Jesús no desea que digamos algo por nuestra iniciativa. Él tiene su modo y sabe cuándo es el momento oportuno para hablar. O sea, Faustina estaba enferma y había una religiosa que cuidaba a los enfermos, pero era una religiosa negligente y que no los cuidaba bien. Entonces Faustina ya había perdido un poco la paciencia y quería decirlo, a darlo a conocer. Y Jesús le dijo que no lo diera a conocer, que se esperara, ¿sí? Que siguiera siendo paciente con el defecto de esta religiosa. Pues ella siguió siendo paciente, y tiempo después, cuando ella ya podía bajar al refectorio, o sea, al comedor, pues ahí Jesús le hizo saber que otras personas, otras religiosas, iban a dar a conocer la negligencia de esta hermana que atendía mal a los enfermos. Por eso Jesús le decía muchas veces a Faustina: nunca digas nada en tu defensa, yo te defenderé cuando sea necesario. Si te acusan injustamente, nunca te defiendas. Aunque no tengan razón, aunque tú no hayas hecho nada malo, nunca te defiendas, ¿sí? Porque yo me encargaré de hacerlo y lo haré por ti a través de otras personas. Y esa es la verdadera humildad, esa es la verdadera paciencia,
¿sí? El verdadero amor al prójimo. Dejar que nos culpen de algo que no somos culpables. Luego dice Faustina: cuando le pide Jesús rezar por un alma agonizante. En el párrafo 1797 dice: hoy el Señor entró en mi habitación y me dijo: hija mía, ayúdame a salvar las almas. Irás a casa de un pecador agonizante y rezarás esta coronilla, con lo cual obtendrás para él la confianza en mi misericordia, porque ya está en la desesperación. Y de repente me encontré en una cabaña desconocida, donde, entre terribles tormentos, agonizaba un hombre ya avanzado en años. Alrededor de la cama había una multitud de demonios y la familia estaba llorando. Cuando empecé a rezar, los espíritus de las tinieblas se dispersaron con silbidos y amenazas dirigidas a mí. Esa alma se tranquilizó y, llena de confianza, descansó en el Señor. En el mismo instante me encontré en mi habitación. ¿Cómo esto sucede? No lo sé. Entonces ella nos dice cómo Jesús se le aparece pidiéndole que ayude a salvar a un pecador agonizante, que obviamente estaba en pecado mortal, no estaba preparado para ir al encuentro con Dios, y dice que había muchos demonios molestando a esa alma. Ella dice fue llevada a una cabaña, ahí encontró un hombre en su habitación lleno de demonios molestando a esa alma, porque quieren atraparla y hacerle creer que su pecado es mayor que la infinita misericordia de Dios. Hacerle caer en el pecado de soberbia y creer que sus pecados no pueden ser perdonados. ¿Sí? Ese es el peor pecado, el pecado que el Espíritu Santo no puede perdonar. Cuando creemos que nuestro pecado es mayor que la misericordia infinita de Dios. Es pura soberbia, que nos la va a inspirar el demonio. Bueno, pues a este pobre hombre se le inspiraba el demonio y él estaba entre terribles tormentos. Y Faustina empezó a rezar la coronilla. La familia estaba ahí llorando, pero no rezaban. Y lo importantísimo que Jesús nos da es esta oración, la coronilla, la divina misericordia, rezarla por las almas agonizantes. Porque si no podemos traerle un sacerdote para que se confiese y le dé la absolución, ¿cómo ayudarles nosotros? Rezando la coronilla, la divina misericordia, a su lado o lo más cercano posible o desde donde estemos. ¿Sí? Y así esa alma, los demonios se fueron, le insultaban a Faustina y esa alma pudo descansar. Gracias a la oración que Faustina rezó, la coronilla, la divina misericordia, y ayudó con esta obra de misericordia tan importante a que esta alma no se condenara. Es la mayor obra de misericordia que podemos hacer, ayudar a las almas agonizantes a que se acojan a la divina misericordia y no se condenen. Y a lo mejor a veces hay que rezar no solamente una coronilla, sino que muchas, ¿sí? Porque la batalla es muy fuerte en ese momento. Pues hay que ayudar a esa alma. Y esa es misión que nos toca a nosotros, que no somos sacerdotes, que somos laicos y queremos ayudar en la salvación de almas, pues esta es una obra de misericordia importantísima. Entonces, es importante que desde ahora en adelante estemos conscientes de estas obras de misericordia que nos ayudarán en la entrada al cielo, que nos ayudarán a que nuestro juicio particular sea un poco más leve, que no sea tan severo Jesucristo con nosotros. Y siempre confiando en Él, en su misericordia, en su amor, y confiando y amándolo a Él, por amor a Él, amar al prójimo. Y acercarnos a Él constantemente, adorándolo, poniéndolo como el centro de nuestra vida diaria. Siempre digámosle: Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío.